Primo Levi fue un químico y escritor italiano de ascendencia judía que fue arrestado y deportado a Auschwitz en 1944, donde experimentó el horror y la inhumanidad en carne propia. Su condición de superviviente le permitió relatar la brutalidad nazi y la lucha, no solo por mantenerse vivos, sino humanos, de los prisioneros de los campos de exterminio en Polonia. Si esto es su nombre, escrito en 1947, nos muestra las atrocidades cometidas, la crueldad sistemática, el sufrimiento y la deshumanización, todo desde una ventana a un periodo histórico en el que la mayoría de los acontecimientos y procedimientos que se utilizaban en estos campos de concentración nazi eran ignorados por el pueblo alemán y por Europa en general. Pero además, Primo Levi nos muestra los alcances de la capacidad humana de resistir, manteniendo la dignidad y conservando la humanidad, incluso en condiciones insospechadas. El autor toma el rol de testigo de los hechos. En vez de extender su crítica personal, cede la responsabilidad de juzgar sus propias acciones y las de los demás participantes de su relato desde un punto de vista ético y moral a los lectores, reconociendo que su propio criterio podría haberse distorsionado por las circunstancias en las que se encontraba. Si esto es su nombre, escrito en 1947, nos muestra las atrocidades cometidas, la crueldad sistemática, el sufrimiento y la deshumanización. Todo desde una ventana a un periodo histórico en el que la mayoría de los acontecimientos y procedimientos que se utilizaban en estos campos de concentración nazi eran ignorados por el pueblo alemán y por Europa en general. Pero además, Primo Levi nos muestra los alcances de la capacidad humana de resistir, manteniendo la dignidad y conservando la humanidad, incluso en condiciones insospechadas. El autor toma el rol de testigo de los hechos. En vez de extender su crítica personal, cede la responsabilidad de juzgar sus propias acciones y las de los demás participantes de su relato desde un punto de vista ético y moral a los lectores, reconociendo que su propio criterio podría haberse distorsionado por las circunstancias en las que se encontraba. Primo Levi comienza su libro narrando los acontecimientos previos a su llegada a Auschwitz, mientras estaba recluido en un campo de prisioneros rebeldes en Italia. Como miembro de la resistencia antifascista italiana, había sido arrestado por la milicia y entregado al ejército de ocupación alemán. El 21 de febrero de 1944 es deportado y enviado a Monowitz, uno de los campos de concentración que formaban el complejo de Auschwitz, situado en la Polonia ocupada por los nazis. Después de haber sido separados de sus hijos y esposas, de las cuales la gran mayoría no los volvió a ver jamás, fueron clasificados e ingresados al campo, donde serían reconocidos de ahora en adelante por números. El autor relata lo mucho que le costó adaptarse, ya que casi nadie de los que tenía más tiempo en el campo estaba dispuesto a aconsejar a los recién llegados, pero con el tiempo comenzó a entender lo suficientemente el idioma alemán, lo cual era bastante útil. El autor narra los acontecimientos más relevantes de los 10 meses que estuvo preso. Algunos de los detalles que Primo Levi da fe en su relato son el hacinamiento en los dormitorios, las condiciones insalubres, el hambre constante, el frío extremo, el dolor físico debido a los trabajos forzados hasta llegar al agotamiento, utilizando ropa que no cubría del frío, zapatos que eran como una tortura medieval y sin protecciones necesarias para realizar trabajos peligrosos. Eso sin contar la violencia física ejercida por los capos, quienes supervisaban los trabajos. Pero además, Primo Levi ilustra perfectamente otro tipo de violencia, la violencia psicológica a la que eran sometidos. Los prisioneros carecían de nombre propio, eran reducidos a meros dígitos que llevaban tatuados en el brazo. Cada semana su cabello y barba eran afeitados, lo que ayudaba a despojarlos de su identidad. Su propio reflejo se volvía irreconocible para ellos mismos. Esta degradación sistemática por parte del régimen nazi buscaba anular su individualidad, hacerlos sentir como una entidad desechable, lo que en muchos casos fue efectivo. Si esto es su nombre, narra la lucha de los prisioneros por mantenerse conectados a su humanidad, entre muchos que llegaron a ser más animales que hombres. Los nazis habían desarrollado un ordenado sistema aplicado en sus campos de exterminio. En este sistema, quienes recibían mejores tratos eran los alemanes, entre los que había comunistas, socialdemócratas, liberales, protestantes, católicos, etc. Los capos generalmente eran criminales alemanes sacados de las prisiones, quienes se esmeraban en ser violentos y enérgicos por miedo a ser degradados de su puesto. Había prisioneros de todas las regiones de Europa. Los que más desprecio generaban en los alemanes eran los comunistas, los prisioneros del ejército aliado y los gitanos. Pero el grupo más odiado y que recibía más violencia por parte de la autoridad eran los judíos.
Prudentemente, este sistema hacía que el contacto directo entre esclavos y señores se redujese al mínimo. En todo el libro solo se describe un encuentro entre el autor y un miembro de la SS, es decir, de la Schutzstaffel. Se describe además las ingeniosas estrategias que desarrollaban para sortear dificultades, como robar o fabricar utensilios como las cucharas, cuchillos, el hilo y los trapos que en las redes de intercambio clandestino dentro del campo eran muy valiosos. La desesperación y el instinto de supervivencia superaban cualquier consideración ética o moral. El campo de concentración creó un entorno en el que las normas éticas y morales convencionales quedaban distorsionadas. Las circunstancias obligaban a decidir entre opciones como robar comida o ayudar a un compañero necesitado, que se transformaba en una cuestión de ética versus supervivencia. Aún a pesar de ello, Levy resalta la importancia de mantener una brújula moral en medio del caos para evitar la degradación total. El relato también nos permite descubrir actos de compañerismo y solidaridad entre prisioneros, al compartir raciones de comida o en el cuidado de los enfermos, que además de constituir un alivio momentáneo, era también un ancla para su humanidad. Esta camaradería entre prisioneros desafiaba la estrategia nazi de dividir y vencer. Primo Levi estuvo en cuarentena desde el 11 de enero de 1945, debido a la fiebre escarlata. En la noche del 18 de enero, los prisioneros de varios campos fueron movilizados con la excepción de los enfermos, debido al avance del ejército soviético. Los aproximadamente 20.000 prisioneros evacuaron con optimismo, pensando en que poco tiempo volverían a sus hogares, entre ellos Alberto, el amigo del autor, que lo acompañó a lo largo de su estancia en el campo. Desapareció al igual que la gran mayoría de los prisioneros que jamás volvieron a sus hogares. Los siguientes 10 días de anarquía, los prisioneros lucharon por mantenerse vivos, buscando víveres, manteniéndose calientes con lo que podían, comerciando con los prisioneros de otros barracones y cuidando de los que estaban en peores condiciones de salud mientras aún estuvieran vivos. El día 27 de enero de 1945, Primo Levi fue testigo de la llegada del Ejército Rojo al campo de Monowitz, lo que significó su liberación y la de los demás sobrevivientes. El motivo de escribir este libro nace de una inclinación muy natural. En su obra, Primo Levi relata que un sueño común de los prisioneros era el de haber vuelto a su hogar, comer junto con sus familias y relatarles todas las cosas que habían presenciado. Esta necesidad imperante de desahogo lo motivó a comenzar a escribir desde su estancia en el campo y a comenzar a desarrollar seriamente su manuscrito después de su liberación. Aunque cabe destacar que fue rechazado por varias editoriales hasta que una aceptó publicarlo, pero con el tiempo la editorial se disolvió y el libro cayó en el olvido, principalmente porque en la etapa de la posguerra la gente no tenía deseos de regresar la memoria a sus recuerdos dolorosos. Pero en 1958, la editorial Einaudi lo reimprimió y el interés del público nunca faltó. Fue acogido por una nueva generación, una que había experimentado la guerra como niños o jóvenes y tenían la necesidad de entender qué cosas llevaron a que esta guerra se llevara a cabo y cuáles fueron sus alcances y consecuencias en la sociedad. Primo Levi pretende además que su obra ayude a concientizar a las nuevas generaciones sobre los peligros del fascismo, ese fascismo que ya existía antes de Hitler y de Mussolini y que aparentemente murió después de la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo estaba deseoso de enterrarlo, pero no fue así. Eventualmente resurgió, ya fuese abiertamente o de forma sutil. Al igual que otros sobrevivientes de campos de exterminio nazi, Primo Levi buscó la manera de alertar a los jóvenes para evitar que movimientos políticos autoritarios los engañasen y manipulasen, como sucedió en el pasado. Cabe destacar que el libro, Si esto es su nombre, es la primera obra de la trilogía de Auschwitz, una serie de 3 libros donde Primo Levi narra sus vivencias durante la guerra. Primo Levi también dedicó un apartado a hablar acerca del origen del odio fanático de Hitler y su régimen hacia los judíos, pero este tema da para hacer un video completo hablando y analizándolo. Sin más, espero que les haya gustado el video, dejen su me gusta y escriban en los comentarios su valiosa opinión acerca de los temas que hemos hablado. Hasta pronto.